Quiero decirte algo, ¿estás feliz de estar en la casa de Dios? ¿Estás contento de estar en la casa de Dios? Contentísimo, contentísima, ¿verdad? Muy bien, estamos ahorita en nuestra serie y vamos a pasar a uno de los mandamientos que nuevamente muchos tal vez diremos, esto no es para mí. Y pues vivimos en una cultura donde, es más, vivimos en una sociedad donde hay muchos robos, muchas extorsiones últimamente, ¿no? Vemos noticias y todo se trata de ello. Y no solamente eso, sino también asesinatos por extorsiones, ¿no? Por un celular te quitan la vida, ¿no? Si no tienes celular te quitan la vida, pero algo te tienen que quitar. Y vivimos en esta sociedad tan podrida en ese aspecto. Pero no solamente es el hecho de robar, sino muchas veces también la propia integridad de la persona, ¿no? Y la viveza, o como diríamos acá, la criollada limeña, la criollada peruana, caemos en una trampa de si nadie me ve, pues no se consideraría algo, ¿verdad? Si nadie me ve, bueno, ¿qué voy a hacer? Si es que no te ven, pues puedes coger de repente por ahí alguito. Cuando éramos niños y nos mandaban a comprar, ¿no? Y quedaban ahí 20 centavitos. Yo les voy a contar una historia propia, para no enfocarme en nadie, ¿no? Mi mamá a veces me mandaba al mercado y yo siempre he sido caracterizado por ser muy tímido para ir al mercado. No sabía cómo comprar, ¿no? Me mandaba, hijo, me andaba con 2, 3 soles y me decía, anda, compra 1 kilo de papa y no sé qué más, muchas cosas me mandaba. Con 3 soles se podía comprar varias cosas en esos tiempos. Y yo tenía un arma secreta, pero un arma secreta para que me compre, pero también de vivo. ¿Por qué? Porque me iba a la casa de mi abuela, por parte de papá, le decía, mamita, mi mamá me ha mandado, pero yo no sé comprar, pueden estafar. Puedes comprar, mi mamá me mandó a comprar esto, ya, aquí está la plata, no, hijito, quédate, lo que sea. Yo, gloria a Dios, ¿no? Eso no le decía a mi mamá, era mi habilidad, como dirían algunos, pero era parte, ¿no? Y a veces esa viveza, ¿no? Si es que no es frenada, pues continúa hasta cuando eres mayor. Y hay ciertas cosas que tú dices, no, oye, arréglame la boleta por acá. Arréglame esto. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Pon un par de soles más para el pasaje. Y empezamos con cierta viveza, ¿no? Ahora, este mandamiento, ¿no? El 8º mandamiento, ya lo vamos a ver, es mucho más de solamente tal vez entrar en una casa y tomar lo ajeno. O es mucho más de poder decir, oye, salgo a la calle y si veo un desprevenido, pues le arrancho algo y ya, que no, es mucho más que eso. No solamente es la acción de tomar lo ajeno, sino también empieza desde adentro o con acciones que son casi cotidianas para las personas, pero que podríamos no considerar un robo, ¿no? La corrupción, la injusticia laboral, ser codiciosos, cosas que tal vez tú no consideras que sea tan malo. Te voy a poner otro ejemplo. Cosas piratas. ¿No? Yo ahora ya creo que nadie, ya no se compran DVDs, o sea, ya nadie compra DVDs. Ahora todos tienen su suscripción por Netflix, hacen su plan familiar, Disney, no sé, tantas plataformas, ¿no? Pero en los tiempos de cuando se compraban los DVDs, ¿no?
No, que me voy a comprar una película de 40 y pico, 50 soles, ¿no? Me voy acá a un centro por ahí y consigo 10 películas por 20 soles, ¿no? O por ese precio ya tengo toda una maratón para todo un mes. Y empiezas, ¿por qué? Porque es tu viveza. Pero no solamente en ello, también en la música. En la música, ¿no? Nadie compraba su cassette o disco original si no se iban, ni compraban su Super MP3 donde tenías 50 álbumes de todas las bandas que te gustaban y te ponías a escuchar, de todos los grupos que te escuchaban. Pero hay más también. Empiezas a descargar libros que sí son de ayuda, ¿no? De repente estás estudiando, pero no los compras. Y empieza ahí la cosa. Todos lo hemos hecho, yo también lo he hecho. No digan, pastor, eso también, sí, también. ¿Por qué? Porque empezamos a tener esto dentro de nuestro corazón. Y es por ello, el Señor nos ha llamado a tener manos limpias en todo aspecto, y de esto quiero hablar hoy día. Manos limpias, pero en todo aspecto de nuestra vida. Si yo quiero leer contigo un texto chiquitito, Éxodo 20:15. ¿Sí? Si lo tienen en la pantalla, lo pones para no estar buscándolo porque es muy chiquito el texto. Más vamos a buscarlo que leerlo. Éxodo 20:15 dice: No robes. No robes. Una vez más, Éxodo 20:15, ¿qué dice? No robes. Ya te lo aprendiste de nuevo. Éxodo 20:15 dice: no robes. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre amado, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres tan bueno y permites que podamos escuchar tu palabra. Te pedimos que nos guíes y nos enseñes. Enséñanos, Señor, porque queremos vivir cada vez más como para ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este mensaje es parte de una serie que estamos llevando, nuestra serie X, que trata de los 10 mandamientos. Ya estamos en el 8º mandamiento. Y este 8º mandamiento es no robes. Y sí, yo sé que todos los que estamos aquí vamos a decir, pastor, esto no va para mí porque yo no soy un ladrón. Pero ya en la introducción he dicho que ser ladrón no es solamente tener el oficio de ladrón, sino todos los pensamientos que pueden haber dentro de nuestro corazón cuando se trata tal vez de esquivar algo legal, cuando se trata de tal vez frenar la bendición de alguien. Uno puede ser un ladrón inconsciente sino perjudicar directamente con lo ajeno. Pero a veces no nos damos cuenta que estamos robando al Señor. A veces no nos damos cuenta que estamos cometiendo ese pecado de una forma indirecta, no haciendo daño, no yendo tal vez a la calle y ver a un desprevenido arranchándole el celular. O no haciendo la del chavo, ¿no? Que veía el pay o la torta en la ventana, ¿no? Y se lo comía. Tal vez no haciendo eso. Pero sí empezamos a cometer ciertos delitos sin darnos cuenta. Y son cosas que, sí, uno enseña desde niño. ¿Ok? Uno enseña desde pequeño. Yo sé que todo padre correcto, toda madre correcta le enseña a sus hijos, ¿sabes qué? Lo ajeno no se toca. Si viene con un lápiz que no era suyo, le preguntas, ¿y eso de dónde salió? Y no lo aplaude. Y es más, mi amigo me lo regaló, voy a averiguar si tu amigo se lo regaló. ¿Por qué? Porque uno trata de evitar ciertas cosas con sus hijos, ¿no? ¿Y de dónde sacaste? Yo me acuerdo que mi hijo venía a veces con gaseosa y decía, pero yo nunca le he mandado con plata a mi hijo. Y decía, mi tía me ha invitado, su tía abuela, su tía y mi esposa. Y con mi esposa íbamos y decíamos, no, mi esposa decía, tía, ¿tú la has invitado? Sí, es que mi sobrino pobrecito le he invitado y le he dado también 5 solcitos aparte. Y yo en mi mente, Señor, ¿usted no quiere ser mi tía también?
Entonces entendí, ya, ahí estamos bien. ¿Por qué? Porque tratamos de evitar ciertas costumbres que se hagan perennes en la vida de un niño. Por eso que nosotros tenemos que siempre tener esa visión de tener manos limpias en todo aspecto. Y tener manos limpias, el primer punto se trata de honestidad e integridad. No solamente de coger lo ajeno, sino de honestidad e integridad. Y ambas palabras, ser honesto y ser íntegro, no tienen que ver con lo externo, sino con lo interno de una persona. Cuando hablamos de honestidad, tú estás hablando de ser sincero, pero empezando contigo mismo. Tú no puedes ser honesto con una persona ajena a ti si no eres honesto contigo mismo. Ojo, tú no puedes decir que le dices la verdad a una persona si primero no te dices tu verdad a ti. ¿Verdad? Porque tú te puedes echar mucho perfume sin haberte bañado, pero tú eres honesto que no te has bañado. Es más, hasta puedes oler rico, pero tal vez no te has bañado. O vamos a ser sinceros y vamos a ser honestos. Tú puedes estar muy bañado, muy bien cambiado, pero tal vez estás con medias con hueco. ¿Quiénes dicen amén a eso? Nadie va a decir, ¿no? Puedes estar ahí con las medias con hueco, pero tú externamente estás muy bien cambiado, muy guapo, muy guapa, pero de repente tu media tiene un ligero hueco, para la ventilación, dirían algunos. Entonces la honestidad trata de ello, ser completamente sincero contigo mismo antes de ser sincero con las personas de afuera. Y la integridad, de la misma forma, la integridad es de uno mismo. Una persona es íntegra, ¿por qué? Porque es una persona sola, una misma persona, con las personas que están afuera, con las personas que están contigo mismo. Tú eres íntegro si eres tal cual, te comportas tal cual con las personas afuera. De la misma manera te comportas tú cuando nadie te ve. Entonces, tener manos limpias se trata de honestidad e integridad. Proverbios 11:1 dice: el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Mira qué buen ejemplo. Porque todo el mundo sabe que si vas a un mercado y en el mercado tienes tus caseros que están en sus puestos, pero ves tal vez un ambulante que te ofrece un precio menos que tu casero, sabes, o te va a vender un mal producto o te está robando el peso. Es más, incluso hasta hay ciertos lugares donde dicen, ¿te arreglo la balanza? No recuerdo qué gobierno regional o qué alcalde acá en Lima empezó a hacer un trabajo de irse a todos los mercados a comprobar si era el peso real y le quitaba las balanzas a los de las tiendas que tenían balanzas adulteradas. Y eso es algo que no solamente trata de la moral de una persona, sino es algo que cada persona en el mundo conoce y entiende. ¿Y por qué? Porque el Señor aborrece las balanzas adulteradas. Tú puedes decir, pero no le estoy robando directamente, pero le estás robando algo que él creía que era correcto y tú le estás vendiendo algo incorrecto. Ahí empieza el problema. Robar no simplemente significa romper una cerradura para entrar a una casa que no es tuya y quitar algo ajeno. Porque eso un cerrajero lo puede hacer. Robar empieza y se trata de ser deshonesto y no llevar una vida de integridad. Ese es en todo aspecto de la vida de una persona. Tú estás robando cuando no eres completamente honesto. Pastor, ¿y la mentira podría considerarse un robo? Sí, porque estás robando una verdad. Eso no te la sabías. Pastor, cuando miento, sí, estás robando verdad.
¿Cuántos ladrones de verdad? A nadie, ¿no? ¿Quién va a decir, sí, robando con el mensaje? Pero sí, muchas veces cuando decimos mentiras, robamos una verdad. Les comento un pecado, pero de hace mucho tiempo. Cuando yo estudiaba, y es un pecado de hace mucho tiempo, por favor, los que están estudiando, no copien esto. Es un mal ejemplo de su pastor, es un ejemplo que le estoy tomando, pero para mal, ¿ok? Cuando yo estudiaba, recuerdo que sí, eso sí, esta parte sí es verdad, por motivos de trabajo, hubieron varias veces que no pude ir a una misma clase, y hay algo que se llama DPI, desaprobado por inasistencia. Habían algunos profesores con los que tú conversabas y tú le decías, profesor, es motivo de trabajo, y te decían, yo te entiendo, yo también he trabajado y he estudiado, dale, no te preocupes, yo te la paso. Pero habían otros que venían de un poquito más de oro que te decían, bueno, o estudias o trabajas, decídete, y daba ganas de golpearlos, ¿no? Pero conversabas con ellos. Cuando tú ya conocías a ellos, y justo me tocó uno de esos profesores que no le podías decir, entonces, ¿qué hice? Robé un poco de verdad. Fui a un centro médico, saqué una cita, hice que me revisaran el oído. A ver, revísame. Y el doctor me dijo, veo todo bien, sí, pero me duele un poco. A ver, bueno, me dijo, me quiso robar también. Porque me dijo, te puedes hacer tales exámenes, de repente es algo mucho peor. Y yo en mente decía, sí. Pero lo que yo quería era justamente el comprobante de poder saber que he ido al hospital en ese momento, en esa fecha, para que pueda presentarlo como justificación. Si alguien me pregunta, cualquiera dice, pero no está robando. Pero sí estaba robando una verdad. Estaba siendo deshonesto conmigo mismo y deshonesto con el instituto donde estaba. Pastor, pero usted, no jamás iba a jalar, porque era una carrera que me encantaba. Era un curso que me gustaba, simplemente eran 2 o 3 fechas que no pude ir por trabajo. Sin embargo, tuve que hacer ello. Y miren estas pequeñas cositas que nos transforman en ladrones. ¿Por qué? Porque no solamente robas cuando quitas dinero a alguien. Cuando eres deshonesto con tu trabajo y no te presentas las horas que debes presentarte, cuando eres impuntual en tu trabajo, cuando te sales antes, cuando no cumples como debes cumplir. ¿Sigo? Sí. ¿Sigo? Listo. Cuando prometes algo y no cumples, estás robando. Mi esposa me puede acusar incluso de eso, tal vez porque a veces estoy trabajando en el estudio y me dice, ¿a qué hora subes para almorzar? 1 en punto, pero 12:55 llega la inspiración. Digo, tengo que seguir ahí tocando, grabando, 1:10. Y ella me dice, me mentiste. Pero amor, son 10 minutos, pero quedamos a la 1 en punto, me dice. Con ella entendí el valor de una promesa. No entendía yo el valor de prometer algo y no cumplir. Entonces, cada vez que me pregunta, le digo, probablemente voy a subir entre la 1 y las 3. Le digo. Así que si puedes ir almorzando, ve almorzando. Para ya no fallar, porque no me gusta fallar. Pero a veces robamos de esa manera. Ahora, hay muchas culturas que normalizan o toleran la deshonestidad. Pero déjame decirte, Dios no se va a guiar si la cultura lo permite. Uno tiene que romper, tiene que ser contracultura cuando se trata de defender las leyes de Dios. Muchas veces en tu trabajo te van a pedir ser deshonesto. Muchas veces en tu trabajo te van a pedir que hagas ciertas cosas que no debes hacer. Y ahí está, eres tú como persona y como cristiano en defender lo que el Señor te ha puesto en su palabra, o eres tú vendiéndote. Cuando mi esposa trabajaba vendiendo seguros,
Su jefa le decía, pero tienes que decirle así, así. Y decía, pero le estoy mintiendo. No importa, no se dan cuenta. Y mi esposa decía, yo no voy a hacer eso. Y las primeras veces su jefa sí le decía, ya no te preocupes, me llamas, yo lo hago. Pero luego de tantas veces mi esposa tuvo que decir, ¿sabes qué? Discúlpame, yo renuncio. Y sí nos afectó porque era en pandemia. Momento en que todos estaban así con sus trabajos, sobre todo los que somos independientes con sus trabajos que valoraban. Y mi esposa llegó y dijo, no, amor, no me siento bien. Yo le digo, bueno, tendrás que renunciar, pues le digo. Por dentro decía, sí, otra vez en incertidumbre, pero ella fue y le dijo, y cuando su jefe le preguntó, ¿pero por qué? ¿Cuál es el motivo principal? El motivo principal es porque no me siento bien conmigo mismo, teniendo que ocultar la verdad a la gente. Cuando hablamos de manos limpias, tenemos que hablar de honestidad e integridad y hacernos ciertas preguntas como ¿cómo está nuestro trabajo? ¿Estamos teniendo tratos justos? ¿Estamos siendo honestos con nuestro tiempo, nuestra palabra, con nuestros compromisos? ¿Cómo estamos manejando lo ajeno, aunque sea pequeño? Cuando descuidamos lo ajeno. Ahora, entender que es tener manos limpias es entender que el robo nace en el corazón, no en las manos. El robo nace en el corazón. ¿Ok? El robo nace en el corazón, no nace en las manos. Es más, el robo no nace ni siquiera por la necesidad. Mira, hay un conocido en la familia, no voy a decir de parte de quién, que tiene mucho dinero. Tiene una empresa muy rentable. Cuando iba a sus prácticas profesionales iba en un mejor auto que el dueño de la empresa. Con eso les digo todo. No necesitaba, nunca sufrió carencias, siempre bien posicionado todo. Pero ¿sabes qué decía en su corazón? Me gustaría un día salir, arrancharle el celular a alguien y correr para saber qué se siente. Gracioso, ¿no? Porque yo creo que tal vez en algún momento en nuestras vidas, ¿no? Cuando hemos estado en la más mínima pobreza, cuando no hemos tenido ni un sol, decimos, ay, soy capaz. No eras capaz, ¿no? En tu mente decías que eras capaz, pero decías, despistado, uy, lo siento. Pero esta persona no tenía la necesidad de nada. Sin embargo, decía eso en su corazón. ¿Por qué? Porque el robo nace en el corazón y no en las manos, no en la necesidad. El Señor Jesús dice en Marcos 7, del 21 al 23, dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Y mira cómo concluye el versículo 23. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Los robos vienen de adentro de una persona. Y nuevamente te digo, robar no solamente es arranchar lo ajeno, sino es cuando empiezas a ser deshonesto. Cuando empiezas a pensar cómo engañar. Cuando empiezas a manipular. Cuando no cumples tus promesas. Cuando empiezas a maquinar cómo salirte con la tuya y salir bien parado. Ahí empiezas a robar. Ahí empiezas a tener justamente eso en tu corazón. Y nuevamente, esto es en todas las personas. Ni uno se salva. Ojo, ni uno se salva, digo.
Todos vamos a buscar siempre ello, pero debemos cuidar nuestra vida en cumplir este mandamiento, en empezar a tener manos limpias. Y si estamos ensuciándonos las manos, pues lávatelas. Si estamos ensuciando nuestras manos, pues lávalas. Jesús enseñó que el problema del robo no es externo, sino interno. Empiezan a ser de la codicia, pero también de la desconfianza en el Señor. También de la desconfianza en Dios. Mira, cuando tú vas en la calle, o muchas veces has visto cuando han agarrado, yo sé que por aquí hay unos hermanos policías, pero cuando agarran a un ladrón o a una persona, un delincuente, lo primero que van a decir, no, sobre todo un ladrón al paso, lo hice por necesidad. Aún recuerdo las palabras de mi papá cuando agarraron a un ladrón cerca a su casa. Le dieron unas palmas para darle buenos ánimos al ladrón, ya se imaginan ustedes. Y el ladrón llorando le dice, lo que pasa es que yo robo por necesidad. Y mi papá le dijo, oye, tienes mejor zapatillas que yo. Le dijo. Y es necesidad. Te vistes mejor que cualquiera de los jóvenes acá y es necesidad. Cuando empieza nuestro corazón a podrirse, empieza la corrupción. Si hoy preguntas a un peruano, cualquiera, le preguntas quién es el mayor delincuente del Perú, te van a decir un nombre o unos 100 y pico nombres, ¿no? Ya ustedes saben por qué. Y también si ellos son los mayores ladrones de aquí. Y si tú te das cuenta, no le han quitado ni un sol a nadie. Simplemente son la corrupción que está en sus vidas que los convierte en viles ladrones. ¿Cómo va la corrupción en nuestras propias vidas? Cuando empieza a corromperse nuestras vidas, empiezan los problemas. Y sabes, esto está en todo lugar. Eso está en todo lugar. Y debemos tener mucho cuidado porque desde dentro de nuestro corazón empiezan a formarse los malos pensamientos, los malos deseos, las necesidades prohibidas. Y vamos a decir, una persona así que roba, está desconfiando en Dios como su proveedor. Está desconfiando en el Señor como el que va a suplir todas sus necesidades. E incluso el robo no comienza cuando tomas algo, sino cuando crees que no tienes lo suficiente y Dios no es suficiente. Cuando tienes ese pensamiento empiezan los malos manejos en tu vida. Empiezan los malos manejos en las decisiones. Yo quiero decirte esto, debemos empezar a examinar si hay codicia en nuestros corazones. Hay que empezar a examinar en nuestras vidas qué es lo que necesitamos para de verdad estar completos. Colosenses 2:10 dice que debemos tener plenitud en Cristo. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotros empezamos a desear y no nos sentimos completos hasta que no lo tengamos. Y sobre todo poner nuestra confianza en Dios y no en nuestras habilidades para, entre comillas, asegurar lo que queremos. ¿No? Y algunos pueden decir, pastor, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a limpiarme? ¿Sabes? Y paso a mi último punto. Debemos empezar a ser puentes de bendición. Hay algo muy importante. No solamente eres ladrón cuando estafas, cuando no cumples. No solamente eres ladrón cuando tomas lo ajeno, sino cuando empiezas a bloquear tal vez las bendiciones hacia otras personas.
también cuando empiezas a bloquearte bendiciones a ti mismo. Cuando empiezas a bloquear bendiciones y estás siendo, en lugar de un puente de bendición, estás siendo una barrera que no deja llegar la bendición. Estás robando. Efesios 4:28 dice algo muy importante, muy interesante. Estoy seguro que Pablo pensó en una historia de Cristo antes de escribir este versículo. Dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. El que roba no robe más, el que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente para tener que compartir con los necesitados. Yo imagino a Pablo pensando en Zaqueo, ¿no? ¿Te acuerdas de Zaqueo? El hombre chiquito, ¿no? Sí. ¿De qué tamaño? ¿Sí? Así, ahí, ¿no? No sabemos, ¿no? De repente tiene la talla de algunos de aquí. No sabemos, pero la cosa es que la Biblia lo describe. Es más, lo describe más como bajito porque dicen que se subió a un árbol. Así que no sabemos qué tan bajito era. Pero hay algo muy importante. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran odiados por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo, y todos tenemos esto en mente, los impuestos prácticamente es un robo de parte del Estado hacia el pueblo. Y esos impuestos ni siquiera eran unos impuestos, eran impuestos simplemente por pertenecer al Estado. Y mira, hay algo que, ¿cómo se llama?, que pasa acá. Zaqueo, cuando conoció a Cristo y lo llevó a su casa y empezó a comer con Jesús, Zaqueo se arrepintió. ¿Y sabes qué dijo? No solamente dijo: bueno, me arrepiento, ya no voy a robar. Dijo: voy a devolver hasta 4 veces lo que quité. Y empezó a ser un puente de bendición para las personas. De lo que era uno de los hombres más odiados, se empezó tal vez a convertir en uno de los hombres más queridos. ¿Por qué? Porque empezó a devolver, empezó a bendecir a las personas. Ahora, el mandamiento de no robar no solamente se centra en tomar lo ajeno, sino que te llama una vida transformada donde trabajas honestamente, pero actúas también generosamente con quien lo necesita. Y no te lleva a la tacañez. Muchas veces como cristianos somos tacaños, somos codo. No nos gusta bendecir. Estamos para almorzar y llega justo una visita y en vez de decir, ¿sabes qué? Esto, almuerza rápido o almuerza después hasta que se vaya. O tal vez no compremos esto, ¿por qué? Porque si compramos enfrente de la otra persona tenemos que invitarle. Y no tenemos ese corazón generoso de bendecir. Miren, ayer nos pasó algo muy hermoso con mi esposa. Hace unos días, tuvimos una reunión con unos amigos músicos. Y luego de ello, uno de ellos, que tenemos una amistad de muchos años, aunque no somos muy frecuentes, tenemos una amistad de muchos años, me dice: amigo, tal amigo en común va a hacer una actividad, te invito a almorzar con él, vamos a almorzar, lo colaboramos, yo te invito. Y dije: genial. Ayer nos encontramos, estábamos comiendo. Luego de eso, él sabe que amo el café y me dice: por acá no hay cafetería de especialidad. Sí, conozco una. Vamos, me dice. Bueno, vamos. Y justo
me iba a encontrar con mi esposa, no, digo, pero es mi Figo, vamos con Figo. Ay, dije, bueno, ya. Dije, normal, va a tomar un café con mi amigo. Y luego antes que se vaya veo que él se acerca acá, incluso con el otro amigo que estábamos, él dice, no, seguro va a comer un postre el dragón. Y luego viene y dice, ya pagué. Nosotros dijimos, ¿qué? Oye, ¿pero por qué? Me dice, lo que pasa es que he sido bendecido, he sacado este dinero y cada vez que soy bendecido por Dios, primero bendigo a mi familia y luego bendigo amigos. Me dice. Y hace tiempo quería bendecirlos a ustedes. Y yo dije, wow. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene codicia en su corazón, pero entendió que debe ser puente de bendición. Y muchas veces nosotros hasta los caramelos que tenemos los escondemos para no invitar. No nos apiadamos de otras personas, no vemos el hambre de otras personas. Y no empezamos a ser puentes de bendición. Mira, el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 74, dice, ¿qué requiere el octavo mandamiento? Y la respuesta es, el octavo mandamiento requiere que procuremos y promovamos por todo medio legítimo la prosperidad y bienestar de nosotros mismos y de los demás. Tú puedes ser un ladrón si no estás proveyendo bien en tu propio hogar. Tú puedes ser un ladrón si no estás proveyendo bien a tu esposa, a tus hijos, no les das ni amor, pero también incluso hasta les quitas. Es más, tú estás siendo un ladrón si también tú no estás proveyéndote a ti mismo en tu salud, en tus necesidades básicas. Cuando hablamos de no robar, no simplemente se trata de tomar lo ajeno. Engloba muchas más cosas. ¿Qué testimonio estamos dando con nuestras manos? Quiero acabar con eso. ¿Nuestras manos están robando, están reteniendo o están bendiciendo a las personas? ¿Estamos ayudando a otras personas o solo acumulamos para nosotros mismos? ¿Nuestras manos están siendo limpias o necesitan una lavada urgente de redención? Mira, esa es una historia que siempre cuento, historias que mi mamá luego se sorprende. Y ahora mi papá también creo. Cuando tendría aproximadamente unos 7, 8 años, mi mamá había tenido que salir y mi abuela se había ido, mi abuela estaba de viaje, mi mamá había tenido que ir al mercado y me quedé solamente con mi hermano. Yo tenía 7 años, mi hermana tendría aproximadamente unos 4 años y nos dejaban así con nuestra llavecita, o sea, bien encerrados con llave. Pero pasó algo. Tocaron la puerta y era un hombre que creo que estaba, no me acuerdo si estaba vendiendo algo o estaba pidiendo ayuda. Estaba vendiendo algo. Y yo le digo, no tengo. Cometí una imprudencia, ¿no? Siempre soy un poco imprudente de niño. No tengo y no hay nadie quien te pueda dar inocencia de niño. Pero luego el Señor dijo algo que a mí me conmovió, que hoy día sería muy peligroso hacerlo. Me dijo, ¿tendrás algo para comer porque me muero de hambre? Yo dije, voy a ver. Era un niño de 7 años. Entré a la cocina y vi 2 plátanos y un pan. Y yo agarré, saqué el plátano, se lo di, ahí está, y me metí. Y el Señor se quedó y luego yo por mi ventana empecé a mirar a ver si quería hacernos daño, porque yo estaba con mi hermana adentro. Y empecé a ver, y sí, se estaba comiendo, se lo comió, lo disfrutó. Y cuando me pongo a pensar en eso, digo, wow, qué imprudente fui. Yo le hubiera llamado la atención a mi hijo. Pero luego me puse a ver la inocencia con la que pensé en ese momento, que por encima de ver
tal vez que podrías no ser una persona que necesitaba, sino alguien que estaba simplemente mirando la zona para ver dónde robar o hacer daño, no me había dado cuenta de ese peligro, pero con la inocencia de un niño simplemente quise ser de bendición hacia alguien más. Y hay algo que tenemos que entender nosotros, que para empezar a ser puentes de bendición y empezar a tener manos limpias, debemos empezar a tener inocencia de niño, sin pensar en avaricias o codicias para nosotros, sino empezar a bendecir a las demás personas. Tú tienes que ponerte a pensar en tu día a día. ¿A quién estoy siendo de bendición? Mi hijo me sacó ese helado. Y a veces con su mamá, cuando era más pequeño, él decía: mamá, me demoró el colegio. ¿Por qué? Es que había un borracho, mamá, que se nota que no había comido. Entonces yo le di una agüita y le empecé a hablar de Dios. Y mi mente decía: ay, pero no hizo nada. No, se puso a llorar el borracho. Decía que sí necesita a Dios. Porque pensaba como un niño inocente. Y nosotros debemos empezar, para ser puentes de bendición, para evitar tener manos sucias quitando la bendición de alguien, debemos empezar a pensar con la inocencia de un niño. Empezar a hacer cosas de forma inocente, sin ponernos a mirar a nosotros mismos o beneficios a nosotros mismos, sino decir: tengo que ser de bendición, pero sobre todo quiero ser de bendición. El Señor no solamente quiere manos vacías de robo, sino llenas de justicia, integridad y generosidad. ¿Sabes quién tuvo manos vacías para darnos la mayor bendición en el mundo? Cristo, porque en la cruz Él se entregó por completo. Y Jesús en la cruz dio la mayor bendición para cada uno de sus hijos. Dio muestra de su generosidad con manos perforadas, pies perforados, cabeza coronada con espinas. La mayor muestra de manos limpias. Y ahora, por gracia, podemos vivir para Él. Podemos vivir con manos limpias y con corazones satisfechos en Él. Queremos tener manos limpias, vayamos a Cristo. Queremos tener manos limpias, nuestro Señor es quien, y solamente Él puede darnos ello. Recuerda, cuando el mandamiento dice no robarás, no solamente te está acusando de ser un ladrón de oficio, sino muchas veces nos acusa también de ser deshonesto o de no llevar una vida íntegra, pero también de ser personas que no generan bendiciones a otras personas. Pero para eso podemos ir a Cristo y decir: Señor, enséñame a ser honesto, enséñame a ser íntegro, y Señor, enséñame a ser de bendición para alguien más. Que cuando llega tu día, pues tú puedas acabar en la noche diciendo: he sido de bendición para tal persona, he sido de bendición para esta persona, o he sido de bendición para aquel. De eso se trata, tener manos limpias. Iglesia, nos ponemos de pie para orar al Señor. Padre amado, muchas gracias te doy por este tiempo. Bendito Dios, a ti sea la gloria y honra, y gracias por enseñarnos a que debemos tener manos limpias. Gracias por enseñarnos a que
Debemos ser íntegros de corazón y ser personas que bendigan. Señor, te pido que nos enseñes diariamente eso. Que nos enseñes diariamente. Y que no dejes que ni un solo día pase sin que nosotros podamos ser de bendición para alguien más. A ti la alabanza y gloria, Señor. Te pido que nos ayudes a aplicar lo que hemos aprendido hoy. En el nombre de Jesús.